Buenos días, mi nombre es Lidis Tamaira Pérez Meneses y a partir de este momento la facilitadora de la unidad curricular Análisis de Gestión Administrativa. Un placer para mí compartir con todos ustedes, llevar muchos o poquitos conocimientos que tengo sobre el área de la gestión administrativa, pero que sé que estoy segurísima que eso les va a favorecer cuando nosotros nos posicionamos ya como profesionales del área administrativa, contable, de la ingeniería industrial, desde diversas perspectivas, pues nos va a generar un universo de conocimientos que nos va a permitir, como su palabra bien lo dice, analizar contextos en los que se requieren esos procesos que se generan de la administración, que nos va a permitir analizar, que nos va a permitir controlar, que nos va a permitir organizar y que finalmente nos va a producir un efecto sobre lo que nosotros hacemos. Pero antes de penetrar en en los contenidos que la unidad curricular pues tiene, yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas que nos van a ayudar, que nos va a favorecer en la construcción de esos procesos de evaluación que se requieren para completar cada una de las unidades curriculares que ustedes cursan en esta casa de estudio. Entonces, pues quiero hacerles básicamente son algunas recomendaciones con respecto a cómo a cómo se va a desarrollar la materia, la asignatura. Y en la primera parte de la plataforma, cuando ustedes entran a análisis de gestión administrativa, van a encontrar una misiva en la que les doy la bienvenida y establezco algunos parámetros que básicamente nos van a decir o le van a generar una serie de recomendaciones, como por ejemplo, que cualquier información que ustedes requieran, que ustedes necesiten sobre la unidad curricular, sobre la evaluación que van a desarrollar, pues sencillamente pueden consultarlo a través de la misma plataforma. Ustedes generan la interrogante y me envían un mensaje y normalmente yo estoy revisando la plataforma con mucha frecuencia y puedo dar respuesta a través puedo dar respuesta a las preguntas que ustedes hagan a través de la misma plataforma. En su defecto, pues también existe la posibilidad de que se comuniquen conmigo en la primera misiva de bienvenida. Allí aparece mi número de teléfono, que pues no es el canal inmediato, pero llegado el punto de que no nos podamos comunicar por situación internet o por dificultades en ese sentido, pues me pueden llamar que yo gustosamente le pueda atender. Eso sí, en horario de oficina. Algunas recomendaciones también aparecen allí sobre el manejo de la información que ustedes colocan dentro de las actividades que van a desarrollar, y esa información que nosotros conseguimos generalmente en la web y que a muchas personas pues se les hace fácil como extraer y colocar en un documento y enviarlo como actividad. Esa no es la idea. La idea es que sí, revisemos todo lo que aparece en la web, pero que esa información pues sea analizada, sea revisada, y una vez que se cumpla con ello, pues interpretarla y poder generar una nueva información, pero ya bajo la interpretación de cada uno de ustedes. Y eso hace mucha gente en la web y por eso aparece mucha información muy buena, pero también aparece mucha información que no reúne las condiciones para seguirla transmitiendo a través de estas plataformas. Entonces, mi recomendación es que tomemos información de de la plataforma que contiene artículos, que contiene libros, que es información
de carácter científica. Algunas buscadores pues tienen plataformas específicas académicas en las que allí solamente va todo aquello que tiene un rigor científico en el tratamiento de la información. Y ahí es donde nosotros tenemos que investigar, o nos vamos a la parte de libros, que es donde nosotros podemos extraer la información veraz. No obstante, en la plataforma, cuando ustedes entran a la unidad curricular, análisis de gestión administrativa, van a conseguir una sección que los ubica en los recursos. Allí yo descargué los links que contienen libros que les van a permitir a ustedes diseñar esas actividades que se solicitan para la evaluación de ustedes si en tal caso no tuviesen ninguna otra información a la mano. Sin embargo, pues esa información que está allí, esos links, tienen la información suficiente para que ustedes puedan generar las actividades que se están solicitando en esta unidad curricular. Otro de los aspectos es que por favor tengan en cuenta las fechas en las que se cierran las actividades para no tener problemas posteriores de tiempo con respecto a la colocación de las actividades para ser evaluadas. En este momento no recuerdo ahorita otro aspecto a considerar, pero en la medida que lo vaya haciendo, pues lo voy a ir participando. Es un placer para mí entonces dar inicio a esta unidad curricular cuyo contenido para esta unidad pues nos ubica en el concepto de lo que tiene que ver con con el análisis de la gestión administrativa. Sin embargo, para entender qué es el análisis de gestión administrativa, pues me tomé la libertad de colocar allí qué es primero la gestión administrativa para entenderla, para entender posteriormente qué es el análisis de esa gestión administrativa. Y decimos entonces que la gestión administrativa es la realización de acciones con el objeto de obtener ciertos resultados. Eso lo dice Chia Benato 2016. Bien, cuando yo hablo de gestión administrativa, básicamente hablo de la administración. Y la administración es una puesta en práctica de cada uno de los procesos que desde que conocemos todo lo que la planificación, todo lo que la administración supone, sabemos que existen ciertos procesos que la han caracterizado a lo largo de su historia y que la seguirán caracterizando por muchísimo tiempo, porque son procesos tan complejos y tan concretos que me permiten desarrollar actividades en cualquier contexto organizacional, un contexto que sea público, un contexto que sea privado, un contexto que sea de servicios, un contexto que sea de producción de bienes, indiferentemente del tipo de organización, los procesos que tiene la gestión administrativa y que tiene la administración como sinónimo de ello, pues son conocidos plenamente como planificación, organización, dirección, coordinación, control. ¿Sí? Eh, por lo general, se le añaden, básicamente se habla de cuatro: planificación, organización, dirección y control, pero en la medida en que hay interpretaciones sobre lo que estos procesos significan, pues entonces en esa medida se han incrementado algunos otros y por eso se habla, por ejemplo, de la interrelación o o de la supervisión. ¿Sí? Pero si nosotros ubicamos esto que acabo de decir dentro de otros contextos, por ejemplo, entonces la supervisión nos ubica dentro del control. Pero en sí, en líneas generales, pues se trata de esos procesos que nos van a permitir finalmente, pues ubicarnos en una realidad contextual que nos lleva a tomar serias decisiones
para poder cumplir objetivos previstos o para poder cumplir con la misión o para poder cumplir con la visión de las empresas, de las organizaciones. De eso se trata los procesos de gestión administrativa, de todo eso que le vengo hablando. En muchos textos y diferentes autores, ustedes van a conseguir, por ejemplo, la administración, y cuando se refieren a ella, pues se habla de gestión o se habla de procesos gerenciales o se habla de gerencia simplemente, porque básicamente esos términos, aunque no significan lo mismo exactamente, pues nos ubican dentro del contexto administrativo. Bien, una vez entendido qué es esto de la gestión administrativa, entonces vamos a pasar a considerar qué es el análisis de la gestión administrativa. Y decimos entonces que la gestión administrativa es un examen de la estructura administrativa o de sus componentes para evaluar el grado de eficiencia y eficacia con el cual se están cumpliendo la planificación, la organización, la coordinación, la dirección, la ejecución y el control. Fíjense que aquí incluimos el proceso de ejecución. Y control. Yo precisamente tomé esta definición de lo que es el análisis, porque sí, la ejecución es como lo que una vez que yo planifiqué, organicé, coordiné, que estoy dirigiendo, entonces empiezo a desarrollar todo lo que hice en la planificación, todo lo que yo organicé, todo lo que yo coordiné y todo lo que yo estoy dirigiendo. Es eso, como su palabra lo dice, la ejecución, y que posteriormente, pues entonces me va a permitir controlar ese control que finalmente nos va a llevar a cumplir con todos esos objetivos trazados por las organizaciones, por las empresas, por las entidades, por el ente, por cualquiera de esos, a ver, de cualquier forma que nosotros la llamemos. Lo que quiero decir con esto es que cuando yo hablo de ente, de organización, de institución, me estoy refiriendo a lo mismo. Okay. El análisis, gracias. El análisis de gestión administrativa tiene objetivos específicos que nos van a permitir o sea, bajo una primera idea, identificar las áreas donde las mejoras pueden ser sustanciales. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillo, que una vez que yo conozco qué está pasando dentro de mi organización, que yo conozco qué sucede en mi contexto, pues entonces puedo dar cuenta de cómo puedo mejorar, cómo tengo que cambiar, cómo tengo que ejecutar las acciones que me permiten a mí concretar objetivos, que me permiten concretar el objeto de mi empresa. ¿Sí? Verificar la producción de sus servicios y los recursos de esa producción y así ver los resultados que se han logrado. Cuando yo analizo qué sucede en mi gestión, yo puedo saber si lo que yo estoy haciendo, si lo que yo estoy produciendo, llámese bien, llámese servicio, si los recursos que yo estoy implementando en esa producción están cumpliendo su cometido eficientemente y eficazmente. Otro de los objetivos es que permite determinar las debilidades en los métodos y procedimientos administrativos. Eso es fundamental. Y aquí pudiésemos estar hablando entonces de lo que hace el control en toda organización. Si yo controlo, yo puedo saber en qué soy débil, sobre qué me tengo que abocar para fortalecer esa debilidad. ¿Cuáles son los métodos que estoy mal implementando o o que son bien implementados? Esos métodos que me dicen que me dicen no, que se generan de un proceso en el que
los evalué, los valoré, los analicé y generé una nueva interpretación que me ubica y que me está indicando lo que está sucediendo. Sí, otro de los objetivos es que va a detectar las áreas donde es posible lograr notables economías. Y aquí es donde uno se apropia de los aspectos positivos que tienen los análisis administrativos, porque ella me permite ver dónde soy fuerte como empresa, dónde están esas oportunidades que yo puedo aprovechar y que me van a generar beneficios económicos, fortaleciendo de esa manera entonces la gestión que pueda tener cualquier organización. A eso básicamente se remiten los objetivos del análisis de la gestión administrativa. Continuamos y nos conseguimos que ese trabajo de esos análisis de gestión son desarrollados por personas, incluso hasta por sistemas específicos que nos ubican en el contexto de la auditoría. Y en ese contexto, pues, ¿qué es lo que hace básicamente la auditoría? La auditoría nos dice cuál es, o dónde, cómo y cuál es la situación que se genera sobre algo específicamente, cuál es el comportamiento de esa situación. Normalmente esas auditorías me dan índices de calidad, índices que contienen variables e indicadores específicos que me permiten reaccionar, que me permiten tomar decisiones, que me permiten implementar estrategias desde diversos puntos de vista. Esas auditorías las desarrolla el auditor. Es el profesional encargado de revisar, examinar y evaluar las operaciones administrativas y financieras de una empresa. Los auditores, con sus conocimientos, manejan variada información que se extrae, por ejemplo, de las encuestas, de los cuestionarios, de los procesos que nosotros requerimos en un momento determinado sobre cuál es el comportamiento que tiene algo en específico dentro de la organización. Ese auditor o esa auditoría tiene un objetivo y es ratificar que los registros sean acordes a las actividades efectivamente realizadas. Es decir, que se encarga de reflejar la realidad de los egresos de una empresa. Para esto evalúan la contabilidad de la empresa, verificando todas las gestiones, que todas las gestiones estén debidamente registradas y justificadas. Pero no se trata simplemente, por ejemplo, de auditorías contables, ¿sí? Que en este caso es la que yo estoy colocando allí como ejemplo, que tiene un objetivo específico. También hay auditorías de otro tipo de procesos. Y finalmente, independientemente para qué o sobre qué proceso se utilice esa auditoría, nos va a generar un resultado que finalmente nos va a permitir pues tomar decisiones con respecto a lo que se está haciendo. Esa auditoría sobre ese proceso, sobre esa gestión, sobre cualquier cosa que nosotros estemos auditando, pues tiene que tener características específicas y tiene que estar debidamente tratada. Y cuando digo debidamente tratada, es porque tiene que tener un registro plenamente justificable, si no, ¿para qué la coloco? Tiene que tener una razón de ser, tiene que tener un objetivo que me permita a mí finalmente tomar una decisión. Entonces, los aspectos que se van a auditar en ese sentido, pues también tienen que ser característicos y definitivos de lo que yo estoy auditando. Encontramos posteriormente las características del auditor y esto resulta pues muy pertinente cuando nosotros tratamos de considerar
cómo tiene que ser esa persona o cómo tiene que ser el sistema que me facilita la información, a qué se debe ajustar esa persona, a qué se debe ajustar ese sistema, un sistema que finalmente está operado y que finalmente está manipulado por personas. Entonces, dentro de las principales características, habilidades y actitudes que debe tener un auditor, se señalan las siguientes: ser imparcial, sincero y honesto. Fíjense que en este sentido, pues aquí se trata de tocar esos principios y esos valores que nos ubican en la práctica ética del profesional. Ser discreto y comprender el concepto de confidencialidad también nos ubica en ese contexto de los valores, de los principios, de la ética, incluso de la moralidad del auditor. Y más allá de ello, de la rigurosidad, ¿sí? O de la confiabilidad que tiene el sistema que me genera todas las variables y todos los indicadores que yo estoy auditando. Fíjense que aquí hay una combinación entre la seguridad que puede arrojar un sistema y la ética, la moral, los principios y los valores que tiene inmersos la persona que cumple la función de auditor o la persona que manipula o que maneja ese sistema. No diría manipular, yo diría manejar. Es más prudente o que opera, ¿sí? Opera ese sistema. Porque la otra de manipulación, pues siempre la manipulación nos trae como a lo conveniente. Y aquí no se trata de lo conveniente, se trata de lo objetivo, de lo necesario, de lo concreto, de lo real. Otra de las características dice mantener la mente abierta para considerar ideas y puntos de vista alternativos. Y esto aquí nos ubica ya nos ubica ya como en el contexto del análisis y de la interpretación. Muchas veces nosotros podemos analizar algo y allí en ese análisis está lo subjetivo del ser, ¿sí? Lo que de manera individual yo he construido a nivel personal y a nivel profesional. Y este aspecto entonces se refiere a considerar las ideas y los puntos de vista alternativos de manera objetiva, que parte de la individualidad del auditor, sí, pero que está relacionado directamente con con la integralidad de la empresa, con los objetivos, con su misión, con la globalidad del sistema que yo estoy auditando. Entonces, fíjese cómo de una característica que está en la individualidad del auditor se genera o se tiene que generar un comportamiento fundamentado en la objetividad para poder tratar ese sistema, para poder tratar esa empresa, para poder tratar esa organización. Dice, ser diplomático y tener tacto en el trato con las diferentes personas, sin dejar de ser firme. Un auditor, por las características que envuelven su trabajo, pues normalmente es visto como el coco, como el lobo feroz que viene a controlarnos, que viene a determinar si algo funciona o no funciona como tiene que ser. Y entonces la persona auditada o el sistema auditado o el área auditada, pues pareciera que estuviese como a la defensiva sobre lo que el auditor tiene que hacer o sobre lo que el auditor debe conocer para poder generar un análisis correcto. En esa relación y en ese intercambio que existe en el momento,
de la auditoría, en el contexto en el que se está auditando, pues tiene que existir una relación basada en el respeto, en el profesionalismo, debe ser muy cuidadosa, debe, debe tener tacto para el tratamiento de cada una de las personas a las que, a las que se remite, o debe tener tacto para tratar cada aspecto de la información que se requiere. Entonces, a eso se refiere ser diplomático y a eso se refiere el tener tacto. Tenemos que saber quién, cómo, cuándo y dónde tratar a la persona, al contexto o a la operación. Tenemos que saber cómo la vamos a tratar, cómo la vamos a manipular, a manejar, cómo la vamos a operar. Entonces, a eso se refiere ese aspecto, tener una alta capacidad de observación. Fíjense que cuando nosotros hablamos de observación, todo el mundo dice, no, yo pasé y observé y simplemente miré, ¿sí? Pero la observación va más allá del sentido de la vista. La observación va más allá de lo que yo pude ver. Se trata de la aplicación de los 5 sentidos en un proceso, ¿sí? Yo observo, yo oigo, ¿sí? Yo palpo, yo observo a través del contacto que pueda tener con algo. Yo observo en la medida que yo oigo, en la medida que percibo los olores, en la medida en que veo las situaciones. Entonces aquí hay que tener esa capacidad de observación. Fíjense que un gesto nos dice muchísimo en una auditoría. Un gesto nos habla de miedo, un gesto nos habla de seguridad, un gesto nos dice o nos genera confiabilidad. A ese tipo de observaciones que se refiere la observación que requiere tener un auditor, a esa capacidad de la observación, que desde mi perspectiva también tiene que ver mucho con la habilidad que tiene el auditor. Tener el instinto de ser consciente y comprender todas las situaciones, ¿sí? Hay sucesos que se generan en los contextos organizacionales en los que se producen por algo, ¿sí? Muchas veces en determinadas circunstancias y en determinados trabajos no tenemos nuestro superior inmediato que nos diga, ¿sí? En el momento qué es lo que hay que hacer, pero tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión tiene que estar ajustada, en primer término, al conocimiento que yo pueda tener sobre lo que estoy haciendo. Si no tengo el conocimiento, no lo hago, ¿sí? Al nivel de autonomía que pueda tener sobre mi trabajo. Muchas veces tenemos en los contextos organizacionales personas que teniendo la autonomía la autonomía, sí, básicamente la autonomía para poder realizar algo, no lo hacen por temor, o no lo hacen porque no lo consideran, o porque sencillamente no es el trabajo. Y entonces allí se suscitan una serie de dificultades que permiten valorar si la persona es apta o no es apta para estar en ese trabajo, porque ¿por qué teniendo la autonomía y la autoridad suficiente para tomar una decisión en un determinado momento, pues no lo hizo? Y de eso se trata, de que nosotros tenemos que tener en nuestros puestos de trabajo dentro de las organizaciones, personas que sí cumplan con un ordenamiento, que sí cumplan con una normativa, pero que también, llegado el momento, reúnan las condiciones para poder tomar decisiones que no siendo de alto nivel, sino de un nivel del nivel en el que ellos están trabajando, puedan operar diligentemente. Entonces, cuando nosotros auditamos ese tipo de situaciones, tenemos que ver y comprender por qué, por ejemplo, la persona tomó una decisión en un determinado momento. Antes de decir que esa decisión, o que eso estuvo bien, o que eso estuvo mal, o que la decisión fue correcta o incorrecta, yo tengo que conocer
¿Qué fue lo que motivó esa decisión para poder auditar la situación? Fíjense que todo tiene un nivel de comprensión, ¿sí? Todo tiene un nivel de evaluación, de valoración, de control. Hay cosas que sencillamente tenemos que dejarlas tal y como está porque yo no puedo pasar por encima de un proceso que se requiere, que es fundamental para controlar finalmente el servicio o el producto que se genera. Pero hay situaciones en las que yo tengo que tomar la decisión de interpretar hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo avanzar con el trabajo. Y eso es lo que el auditor debe ser consciente y debe comprender sobre todas las situaciones que se generan dentro del contexto laboral. Adaptarse de forma fácil a los diferentes contextos, ¿sí? Muchas veces esto tiene que ver con los cambios que se generan dentro de las estructuras, con los cambios que se generan dentro de las instituciones, que pareciera que no se comprendiera que todos los días, cada segundo, la situación cambia. Y más en estos contextos como los nuestros, en los que no sabemos cuáles son esas variables a ciencia cierta que se generan a nivel global, o cuando no conocemos, o cuando, mejor dicho, trabajamos con muchísima incertidumbre, o cuando el contexto realmente genera constantemente alteraciones que no me permiten, pues, tener una conducta normada específicamente por eso. E incluso yo diría, bueno, si la norma es la alteración y si la norma es los cambios, pues tiene que generarse una norma que me diga que yo tengo que adaptarme a eso. Y a eso básicamente se refiere esto, que tenemos que estar, el auditor debe estar preparado para afrontar y debe hacerse como norma él el que los contextos varían y de que las variables se van presentando cada día de manera más dinámica. Entonces, tenemos que ser capaces y hábiles para adaptarnos al contexto en las condiciones que tengamos que realizar esa auditoría. Estar perfectamente orientado a conseguir el objetivo de la organización. Y aquí vuelve a entrar como esa variable individual, esa variable personal que no me permite, perdón, o que no me debe permitir ser subjetivo en lo que yo estoy haciendo, porque finalmente un auditor tiene como meta, ¿sí?, establecer que todos los procesos o determinar o sí, estar conscientes, valorar, analizar que cada proceso que se desarrolla, que cada acción que se hace, tiene que estar vinculada finalmente a el logro de los objetivos y las metas que se determinaron, que se pautaron para la organización. Hay que obtener conclusiones basadas en razonamientos lógicos y analizar las diferentes evidencias, ¿sí? Eso está como esos trabajos de investigación que se desarrollan para alcanzar ciertos beneficios en diferentes áreas, ¿sí? Esos trabajos que me permiten la implementación de aspectos metodológicos, ¿sí?, que finalmente me dicen verazmente, ¿sí?, me dicen científicamente qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando dentro de la organización. Y esos procesos me llevan a desarrollar conclusiones. Primero conclusiones sobre un diagnóstico y después conclusiones que me van a permitir finalmente tomar decisiones. Eso se llama analizar las diferentes evidencias, analizar
todas lo que yo implementé, esos instrumentos que yo implementé, las técnicas que yo utilicé para tomar esa información y poder analizarla. Eso se llama revisar esa evidencia, revisar esos hallazgos que yo tengo allí, que están justamente para que yo pueda tomar decisiones. Estar seguro de sí mismo. No podemos auditar en medio de vacilaciones. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar seguros, primero, del proceso que estamos auditando, ¿sí? De esa relación que se genera entre lo que yo sé y lo que la empresa requiere, entre lo que yo considero y cuál es el objetivo organizacional. Entonces yo tengo que estar seguro de que lo que yo voy a emitir, ¿sí?, está en el marco de la capacidad que tengo, de la habilidad que tengo y de los requerimientos que la empresa demanda. No tener prejuicios que limiten o eliminen su objetividad, ¿sí? Muchas veces ese tema de los prejuicios, más allá de considerar de que si esto me cae bien o esto me cae mal, de que este proceso sí me gusta y lo otro no me gusta, de que está de por medio mi amistad o de que está de por medio un vínculo, un nexo familiar. Aquí el auditor tiene que ser objetivo. Si no estoy en capacidad o si me veo limitado por alguna circunstancia con respecto a lo que yo estoy auditando, entonces yo llamo al auditor a que reflexione y se remita a eso de los principios, de los valores, de la ética y de la moral que tiene para auditar lo que se le está pidiendo. A eso se refiere este último aspecto. ¿Cuáles son esos tipos de auditorías? ¿O cuáles son, perdón, de auditorías? Sí, de auditorías o de auditores. Son internos y son externos. El interno es aquel que trabaja directamente con una empresa realizando auditorías periódicas en todos sus departamentos. Fíjese que normalmente ese tipo de auditorías, dependiendo de los niveles en los que se encuentre o lo que haya que auditar, pues las hace la persona que más conoce sobre el área o que más conoce sobre el proceso. Incluso la hacen los gerentes, la hacen los administradores, la hacen el jefe de planta, la persona que sabe cuál es el proceso, cómo se lleva a cabo, qué es lo que se requiere, cuáles son las fortalezas que debe tener la persona para hacerlo, cuáles son las habilidades, qué capacidad se requiere para desarrollar X o Y proceso. Esa es la persona que puede a nivel interno auditar un departamento, auditar un área, auditar la empresa. Pero también hablamos de auditores externos y es aquel que es contratado por un tercero, firmas contables o entes gubernamentales para verificar que la contabilidad de una empresa, por ejemplo, refleje la realidad de sus actividades. Sus auditorías suelen ser más que todo a finales de año. Fíjense que no necesariamente tiene que ser única y exclusivamente sobre la parte contable, ¿sí? Nosotros sabemos que hay empresas que manejan otro tipo de recursos que definitivamente tienen que ser auditados por el Estado, por ejemplo. Por ejemplo, hay recursos que tienen un manejo muy particular, ¿sí? Con cuidados extremos, ese tipo de recursos tienen procesos que tienen que ser auditados específicos para poder generar un estado de seguridad. Y son tan complejos que pueden ser un estado de seguridad para la empresa, para una comunidad, para un estado, para una nación, ¿sí?
dependiendo de la complejidad de lo que nosotros estemos auditando, pues se requerirá un tipo de auditoría que tenga procedencias específicas, bien sea a título personal o a título individual de la empresa, o bien sea porque tiene que ser necesariamente auditada por los procesos que ésta maneja, por el Estado o por la nación. ¿Sí? Este, Bien, esa en la perspectiva, mm, a ver, particular, y cuando hablo de particular, hablo de la empresa privada. Este tipo de auditorías se genera para crear o para tomar decisiones más concretas, específicas, que tienen que ver, por ejemplo, con el crecimiento de las organizaciones, ya que ya son decisiones de alto nivel, que involucra, por ejemplo, la responsabilidad de actuar sobre un número importante de recursos, llámese humanos, llámese económicos, llámese financieros. Entonces necesitamos esa visión del que está afuera y que nos puede decir de manera más objetiva qué está sucediendo en el entorno al que yo necesito evaluar para tomar una decisión final. Con estas ideas sobre lo que es la gestión administrativa, lo que supone el análisis de esa gestión administrativa, sobre qué procesos se realiza esa gestión administrativa, lo que implica la auditoría dentro de o lo que es dentro de las organizaciones y lo que supone para esos procesos de análisis de gestión administrativa, cuáles son esas características de la persona e incluso del sistema que audita. Todo esto compone los contenidos de la primera unidad curricular de análisis de gestión administrativa. Sobre la base de estos conocimientos, pues entonces se va o se solicita el desarrollo de la primera actividad. No me resta más que volverles a reiterar que estoy a la completa disposición para ayudarles, para facilitarles la información sobre cualquier duda que se genere producto de las actividades que ustedes están realizando y que me pueden contactar a través de la plataforma, por un mensaje a través de la plataforma del IESIP o pueden comunicar conmigo vía telefónica. Bien, con esto me despido deseándoles éxito y la mejor culminación posible de esta unidad curricular que es por demás bastante importante y bastante interesante cuando se trata de esas posiciones que nosotros tenemos que tomar con respecto a nuestro trabajo dentro de las organizaciones, independientemente de la organización en la que nosotros laboremos o de la organización a la que nosotros nos debamos como tal. Bien, hasta una próxima oportunidad y que tengan un feliz día.